Buenos días, ¿cómo estamos todos? Es un placer servirles. Estamos aquí para servirles a todos ustedes. Hoy se ve raro porque en tiempo de cuarentena estaba todo vacío y ahora ya se ven los hermanos y es un placer el estar aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que se titula Arrepentíos y creer en el Evangelio. Este es el tema número 4. El cual el tema le hemos puesto por título Tiempo de Arrepentimiento. Vamos a ir viendo cómo el mensaje se fue predicando. Por favor, pueden ir a Marcos 1, 14 y 15. Este es nuestro versículos que tomamos como referencia para esta serie. Les invito, por favor. Amén. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. La semana pasada vimos el significado de qué es el evangelio. Es una buena noticia. Esa buena noticia se vino predicando y es lo que está diciendo aquí Jesús. Hay una buena noticia para todos nosotros, que el reino de Dios hace 2000 años ya se acercó, que es Jesucristo. Ahorita lo vamos a ir desglosando, es Jesucristo, pero Él nos invita y dice: arrepentíos y creer en la buena nueva noticia. El arrepentimiento es una palabra que está ligada siempre con el pecado. No podemos hablar del arrepentimiento sin hablar del pecado, o viceversa. Si hablamos del pecado, siempre está ligada la palabra arrepentimiento. Un ejemplo, el pecado en la Biblia es un símbolo de muerte, o también como una enfermedad. Así lo ve nuestro Dios. Cuando una persona es mordida por una serpiente, tiene que acudir a un médico, tiene que buscar la vacuna o el antídoto para poder sanarse. Así es el pecado. El pecado es una enfermedad que va acabando o va matando al ser humano poco a poco. Y entonces necesitamos un médico, y hoy se los presento, se llama Jesucristo. Ese médico nos va a dar la solución para este problema del pecado. Nos va a decir cómo poder sanar el pecado y nos va a decir cuál fue la solución. Y la solución fue ir a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Pero también te va a decir cómo eliminarlo. Y es lo que vamos a estudiar, lo que es el arrepentimiento. En el cristianismo hay una base, y la base para empezar el cristianismo se llama arrepentimiento. Cuando un constructor, una constructora va a construir un edificio, tiene que ver las medidas adecuadas y en dónde va a construir ese edificio. No puede llegar y puede plantar un edificio nada más porque sí. Tiene que buscar las medidas de tal manera que ese edificio no se le venga abajo, y él va a encontrar un cimiento y va a tener que escarbar para encontrar las partes duras, para que si hay un terremoto o un desastre, ese edificio no se venga abajo. Así va a ser la vida del cristianismo. La vida del cristianismo siempre se va a basar en el arrepentimiento. Ese va a ser día tras día. Eso no lo podemos dejar escapar de nuestras manos, porque esa es la base de permanecer en Cristo. Pero ahora, en estos tiempos, el mensaje del arrepentimiento se ha diluido, se ha dejado de predicar en las iglesias. Y ahora han metido nuevas modalidades y hablan de prosperidad.
traen un mensaje de prosperidad. Hablan de éxito, hacen eventos masivos de sanidad y de promesas, hacen campañas. Pero en realidad a veces tú ves la condición del ser humano pecaminoso. O sea, en esos tipos de eventos sí hay sanidades, sí hay sanaciones. ¿Por qué? Porque lo declaran en el nombre de Jesús. Y Jesús respalda su palabra y Él hace los milagros. Pero muchas veces tenemos que darnos cuenta de nuestra condición, la condición del pecado. Se ha dejado de predicar el arrepentimiento. A veces hablan de prosperidad, es la moda hoy. Hablan de prosperidad. Pero vemos cómo está el mundo. La Biblia dice que cada día esto se va a poner peor. Y entonces, ¿dónde está lo que ellos predican? Lo importante aquí es reconocer nuestros pecados, porque eso es lo que te va a dar la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a ver cómo se fue manifestando el mensaje del arrepentimiento. Y por favor vamos a Mateo 3:1. Aquí Juan preparaba el camino del Señor. Él anunciaba la buena nueva, que el reino de Dios se acercaba. Esa promesa que en el Viejo Testamento se fue dando. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama del desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Viene el 5, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan predicaba. ¿Qué quiere decir predicaba? La palabra predicado o predicación es un anuncio en público, es un anuncio abierto que se le ha dado autoridad, y es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos dando un anuncio abierto. Aquí vamos a resaltar 3 cosas que Juan nos quiere enseñar. En el verso 1 habla de arrepentimiento, dice: arrepentíos. En el mismo verso 1 dice: el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Y el número 3, en el verso 6, habla del pecado, de confesión de pecados. O sea, son 3 cosas que Juan nos quiere enseñar aquí. Vamos a hablar del arrepentimiento. Para empezar, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene varios significados, y uno de ellos es sentir dolor o vergüenza, un cambio de mente, dejar de pecar, un giro o cambio de dirección. Eso significa arrepentimiento, y es lo que Juan nos va a empezar a enseñar. Verso 1 habla: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se expresaba así Juan? Bueno, en la Biblia habla de un reino y es una forma de gobierno. Dios prometió un reino, y este reino tiene un gobernante o un rey. ¿Sabías quién escogió el Señor Dios para rey para este mundo? Pues escogió a su amado Hijo, a Jesús. Él entregó el reino. Por favor, pueden buscar Isaías 9:6. Mucho antes, en el Nuevo Testamento, se hablaba de que iba a llegar un rey, pero en el día ha nacido, y su soberanía reposará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Príncipe se le llama al gobernador del reino, porque un príncipe es el hijo del rey, y Jesús es el hijo de ese gran rey.
después de su bautismo de Jesús, él comenzó a predicar y decir, aquí lo que Juan hizo era un anuncio, decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y les hablaba de un bautismo, dice, vengan al bautismo en agua, dice, y confiesen sus pecados. Entonces aquí se va relacionando todo. Dice, se tenían que arrepentir porque el reino de los cielos se había acercado, pero tenían que confesar sus pecados. Por ende, Juan predicaba el camino de este rey a la llegada a la tierra. Cuando llega este rey, que es Jesucristo, empieza a predicar su ministerio, empieza a anunciar el reino de Dios. Y vamos a ver Marcos 1:14, por favor. Jesús empieza a hablar de lo mismo, empieza a hablar un anuncio o una nueva noticia del arrepentimiento. Marcos 1:14 dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí ya cambió un poquito el mensaje. Juan anunciaba la llegada de ese Mesías. Juan lo anunciaba, pero aquí Jesús ya cambió la predicación. Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos o el rey de los cielos es Jesús. Él venía a instalar el reino en la tierra. Hace mucho, si nos vamos a la historia, hace mucho tiempo estuvo instalado aquí un reino, que era el Edén. En el Edén estaba Adán y Eva, y estaba su rey ahí. Ellos tenían comunión con ese rey, pero pasó una tragedia. Los alcanzó el pecado y ese reino desapareció. Cuando estos hombres pecan, Dios lo que hace es excluirlos del Edén, los saca del Edén y ese reino es quitado. Pero ahora cuando viene Jesús, viene a instalar otra vez su reino. Y ahora en el reino lo instala, pero no completamente en la tierra. Ahora lo va a instalar en cada persona o en cada creyente que ha recibido el arrepentimiento. Ahora Cristo instala el reino en cada uno de nosotros. En su totalidad todavía no es instalado aquí el reino. Todavía falta para que lo instale. Pero Jesús viene y dice, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay que entrar a ese reino. Dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creer en el evangelio. La entrada al reino. ¿Qué necesito para entrar al reino? Jesús nos dice, ¿qué necesito para entrar al reino? Y dice, arrepiéntanse y creer en el evangelio. Entonces, Dios viene y dice, arrepiéntense. Jesús viene, arrepiéntense. Y dice, pero para que puedan entrar a mi reino necesitan arrepentimiento. La promesa de Dios había llegado a la tierra. La promesa desde el Viejo Testamento que se prometía este libertador, este salvador, ahora ya ha llegado a la tierra. Esa promesa que se le hizo desde Adán y Eva, desde que pecaron, Dios les dio la solución. Porque cuando pecaron, dice la Biblia, que ellos quisieron hacer su parte, se vistieron de higuera. Cuando vieron su condición pecaminosa, dijeron, estamos desnudos, y quisieron ayudarle a Dios, y se vistieron de higueras. Entonces viene Dios y dice, no va a ser así. Dice que los vistió de pieles, les dio una nueva vestimenta, pero esa vestimenta hubo un sacrificio y los vistió con las pieles de ese sacrificio y les dijo, va a ser así. Y ahora, antes de que salieran del Edén, Dios les dijo que de su simiente iban a ser un Salvador. Entonces ellos salen del Edén y ellos se quedan con esa promesa. Se quedan esperando la llegada de que iban a ser un hijo de ellos. Él iba a salvar el problema en el que se habían metido. Esta promesa viene siguiendo y viene hasta Abraham. De Abraham pasa a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus y de las 12 tribus viene David. Y de David viene la descendencia de Cristo.
Vamos a Gálatas 3:16, por favor. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice, y a las simientes, como si hubiese muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, esa promesa se hacía manifiesta en la tierra, el reino de Dios y el rey en la tierra. Se cumplido la profecía del rey. Ahora estaba aquí su libertador, el que los iba a liberar del pecado. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero su propio pueblo no lo reconoció y lo crucificó. José, el marido de María, tiene una revelación. Vamos a Mateo 1:20, por favor. Aquí Dios le revela a José por medio de un sueño que el hijo que esperaba a María era el libertador. Era la promesa que iba a venir al mundo. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en su sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el reino de los cielos estaba manifestado en la tierra. ¿Y a qué venía? Tenía un propósito, a salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Vamos a hablar del pecado. Ya vimos el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y por qué fue instalado el reino de Dios en la tierra? El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿De qué nos debemos de arrepentir? Vamos a ver qué es el pecado. El pecado es una declaración de guerra contra el soberano Dios del cielo. Cuando Eva y Adán pecaron en el huerto de Edén, fue algo muy grave. Fue algo muy grave. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron la autoridad de Dios sobre sus vidas. Dijeron, no queremos depender de ti. Nosotros vamos a depender de nosotros mismos. Ellos expresaban su intención de ocupar el lugar de Dios. Esa fue la intención de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque esto fue lo que inyectó Satanás o la serpiente antigua. Le dijo que si comes de ese fruto del bien y del mal, dice, serán semejante a Dios. Y al desobedecer, ocuparon esa parte. Ellos quisieron ocupar el lugar de Dios. Entonces, esto es una declaración de guerra. Es como un golpe de estado. Cuando el pueblo no quiere al presidente, ¿qué es lo que hace? Se vuelve en una rebeldía hacia el presidente y hace una guerra contra el presidente. Pues fue algo que quisieron hacer. Se pusieron en rebeldía con nuestro Dios y provocaron una guerra entre la creación y Dios. Y aquí la criatura se levanta con su creador. Vamos a ver otro punto del pecado. El pecado nos pone enemistad con Dios. Para Dios el pecado no es una travesura, no es una simple travesura, es algo grave. Pone enemistad con Dios. Sino un acto de enemistad y aborrecimiento y desprecio contra su persona de Dios. Alguno de nosotros puede decir, no me gusta la música, o no me gusta esa comida, o no me gusta la pizza. No pasa nada. No pasa nada. Tú lo dejas de hacer y no pasa nada. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No me gusta ya mi esposa. Ya no quiero vivir con ella. Eso te pone en enemistad con ella. Y al final va a haber una ruptura y va a haber un pleito y va a haber una separación. Pues el pecado eso provocó en el Edén. Hubo una ruptura, hubo una guerra contra Dios. Despreciaron a Dios.
no quisieron seguir en el camino de Dios y que hubo una enemistad con Dios y su creación. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Nuestro Dios es justo y ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, pues el pecado es una transgresión de la ley de Dios y Dios lo aborrece. Primera de Juan, por favor, 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Lo que pasó ahí fue cuando pecaron los primeros hombres, fue poner una división. Y esa división la puso Dios, porque Dios es un Dios santo y un Dios soberano. Él no acepta el pecado. Y cuando pecan los primeros hombres, lo que hizo fue poner una barrera entre ellos dos. Y esa fue la salida del Edén. Ahora, nosotros estamos en la misma condición. Estamos enemistados con Dios. Le hemos puesto una barrera y nuestro pecado va a tener una consecuencia. Isaías 59:2, por favor. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es algo muy grave porque rompe el orden moral. Nuestro mundo ha rompido el orden moral. Y mira sus consecuencias. ¿Cómo estamos viviendo hasta el día de hoy? Ha rompido lo moral. Ahora vemos hombres que se casan con hombres, mujeres con mujeres. Por eso Dios en este último tiempo manda a que todos los hombres de este mundo se arrepientan, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. También es una destrucción moral, pero también espiritual. Todos los que seguimos a Dios o que seguimos a Dios, también hay un orden, hay un rompimiento espiritual. Pecamos y nos va a ir muy mal. La predicación del Evangelio es una nueva noticia, pero también es un mandato de Dios. Dios a todos los que han creído en Él, ahora nos manda a predicar el arrepentimiento. Vamos a Mateo 28:18, por favor. Vamos a dar un poquito de tiempo porque hay muchos nuevos y es necesario que los citen. Por favor, si alguien les puede ayudar, si fueran tan amables de ayudarles con la cita, por favor. Porque es importante, ¿verdad? Es importante hojear la Biblia. Es importante aprender de la palabra de Dios. Sí, muy bien. Dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre así decidió. Toda potestad se le dio a Él. Todo el gobierno de la tierra y del cielo se le ha entregado a Él. Dice, por tanto, y ahora como sus criaturas nos manda y dice, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo nos dio un mandato, dice que váyanos y háganos discípulos, y después el bautismo. Se fijan, aquí el bautismo ya viene en un segundo término. Juan predicaba el bautismo en agua para arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Aquí Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ya viene un bautismo diferente. Ahora es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan bautizaba en agua para el perdón de los pecados. Ahorita vamos a ver por qué bautizaba así Juan. Pero una cosa que resalta aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Nuestra misión, los que están enfrente o los que predican el Evangelio, es que vayan y prediquen el arrepentimiento y enseñándoles que guarden todo lo que está escrito. Pero para que podemos nosotros guardar todo lo que está escrito, necesitamos una conversión, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. ¿Y cómo es esto? Pues enseñando. Cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas un sermón, Dios está penetrando tu palabra en tu corazón, y eso va a hacer que tú puedas cambiar, puedas dejar el pecado. Entonces aquí hay que saber trazar los tiempos. Vamos a entrar al tema. En el transcurso de este tema vamos a ir observando que en el transcurso que Juan, Jesús y Pedro y Pablo empiezan a hablar del arrepentimiento, hay una ligera compensación o discompensación, o empieza a cambiar un poquito el tema sobre el arrepentimiento. Porque a veces leemos la Biblia y a veces nos confundimos. Algunos dicen que el arrepentimiento es dejar de pecar. En unas partes el arrepentimiento sí cabe ese concepto. Tienes que dejar de pecar. Y ahorita lo vamos a ir desglosando. Y vamos a ir que en el transcurso de la prédica sí va a haber unos ligeros cambios. A veces hay una cierta confusión y a veces leemos mal la Biblia y nos metemos en grandes problemas doctrinales. Por un ejemplo, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? Muchas veces, estamos acostumbrados que decimos Nuevo Testamento y nosotros pensamos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Nuevo Testamento, ¿en dónde empieza? El Nuevo Testamento empieza, la Biblia dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa y la heredad eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte al testador. Entonces, el nuevo pacto, ¿dónde empieza? Cuando hay muerte. Cuando una persona deja una herencia, deja su testamento, pero ¿cuándo se hace válido? Cuando muere el testador. Al Nuevo Testamento entonces empieza cuando Jesucristo muere. Él traía la promesa, pero cuando Jesucristo muere, ahora sí se nos da la promesa a nosotros. Entonces, lo que leímos ahorita en Mateo 28, 18, ahí ya se les apareció a los discípulos, pero en Juan da otra versión, dice que se les aparece y les dice que reciban el Espíritu Santo, y esa era la promesa que venía desde el Viejo Testamento. Entonces ahí empieza, y vamos a ver el arrepentimiento cómo llega. Vamos a ver lo que predicaba Juan el Bautista. Juan empezó a predicar el arrepentimiento al pueblo de Israel, la llegada del Mesías. Después Pedro, después Jesucristo empieza a predicar que ya había llegado el Mesías, el reino de Dios.
Pedro, después de la muerte de Jesucristo, empieza a predicar el arrepentimiento al pueblo judío, un judío hablándole a otro judío, y les hablaba de la llegada de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo. Pablo empieza a predicar el arrepentimiento a los gentiles. Entonces vimos la definición de arrepentimiento, que en el griego es metanoia, que es un cambio de mente, y es sentir dolor o vergüenza, un cambio de mente, dejar de pecar, dar un giro o un cambio de dirección. Muchas veces cuando llegan personas y evangelizan a otras personas, dicen, es que para entrar al reino de Dios tienes que dejar de pecar. Bueno, aquí la definición dice dejar de pecar, la definición de arrepentimiento, pero muchas veces no es así. Muchas veces no aplica esta definición en algunas partes donde habla del arrepentimiento. Vamos a ver Jeremías 26:13, y aquí nos vamos a meter lo que predicaba Juan. Jeremías 26:13 dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Quiero que pongan atención en esta parte. Vuestras obras. Dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Oíd voz de Jehová nuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que se había hablado contra vosotros. Entonces muchos hablan de que el arrepentimiento significa dejar de pecar, pero si así fuera, aquí dice que nuestro Señor se arrepintió. ¿Se arrepintió de qué? Dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Y oíd de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Dios pecó para que se arrepienta? No, no pecó. Entonces la definición aquí no está bien. No es dejar de pecar. Aquí es un cambio de mente. Lo que hizo Dios fue cambiar su mentalidad, traerles destrucción, pero Él cambió su mentalidad. Porque también dice esta palabra que les dije que se acordaran, vuestras obras. En el Viejo Testamento tenían que hacer obras, tenían que crucificar un cordero para que ellos pudieran tapar el pecado. Ellos tenían que estar constantemente haciendo esto. Ellos hacían el arrepentimiento por base de obras. Entonces la definición aquí es cambiar de mente. Jesús les dijo, Mateo 23:1, les dijo a los fariseos, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, guárdenlo y háganlo, mas no hagas conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús le está diciendo que en el Viejo Testamento era por base de obras el arrepentimiento. Jeremías les dice, tienen que hacer buenas obras para que Dios se arrepienta del mal que va a traer a nuestro pueblo. Dice, lo que está diciendo aquí es, si tú mejoras tus caminos y tus obras, dice Dios, yo cambiaría mi forma de pensar. Esta es la definición de arrepentimiento, cambiar la mente, porque ellos estaban en la ley y tenían que cumplirla. Dios les decía, si ustedes viven bien, yo les mando lluvia. Si ustedes caminan mal, yo mandaré a sus enemigos. O sea que Dios los castigaba. Ellos hacían algo mal y tenían que regresar, tenían que cambiar su pecado. Aquí sí, para ellos era cambiar su pecado. Ese era el arrepentimiento. Tenían que dejar sus malas obras para andar en buenas obras. De hecho, Jeremías siempre les hablaba al pueblo. Era un profeta Jeremías y siempre les anunciaba, dejen sus ídolos, sus dioses, dejen su mal camino pecaminoso, porque el Señor ha dicho que los entregará a sus enemigos. Aquí es cuando queda esclavizado el pueblo de Israel y se va a Babilonia, lo esclaviza Babilonia. Ellos no se alejaron de su mal camino, entonces vino un castigo para ellos.
El verso de Jeremías termina diciendo: y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. El arrepentimiento no siempre es dejar de pecar. También la definición es dar un giro o cambiar de algo a alguien. Vamos a ver Ezequiel 14:6, por favor. Ezequiel 14:16. Por tanto, id a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volvaos de vuestros ídolos, y apartar de vosotros, de vuestro rostro, todas nuestras abominaciones. Aquí el significado de arrepentimiento es volvaos o dar un giro. El pueblo estaba en la idolatría y ellos tenían que arrepentirse, tenían que dar un giro, tenían que dejar sus ídolos y regresar otra vez a Dios. Aquí el significado de arrepentimiento es dar un giro. Tienen que regresar a mí, decía Dios. Y vamos a ver por qué Juan predicaba así. Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Hay que recordar que Juan estaba preparando el camino a la llegada del Mesías y estaba la ley y él les hablaba de obras. Vamos a ver Mateo 3:1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí, si se fijan, para que hubiera un arrepentimiento, porque les está hablando Juan el Bautista, de un judío a otro judío, les está diciendo: yo a la verdad os bautizo. Entre el medio del bautismo, para llegar al arrepentimiento tenían que bautizarse. O sea, Juan aquí está ligado que tenían que hacer algo, tenían que bautizarse en agua para el arrepentimiento. Entonces aquí vemos que Juan predicaba las obras, porque el bautismo, porque también a veces les predican o les llega el evangelio y dicen: tienen que bautizarse para ser salvos, para ser salvados. Pero la verdad, el bautismo no salva. Ahora lo que salva es por la fe, es por creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Marcos 1:4 dice: bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. La definición aquí del arrepentimiento en el texto es dejar de pecar. Les estaba predicando que tenían que dejar de pecar. Juan 1:31, por favor. Aquí está diciendo Juan: y yo no le conocía. Está hablando de Jesucristo, mas para que fuese manifiesto a Israel. Esta predicación, o lo que anunciaba Juan, el bautismo del arrepentimiento, era anunciar la llegada del Mesías, pero para ser manifestado al pueblo de Israel. Lo que anunciaba Juan era: ahí viene el Mesías, tienen que arrepentirse, tienen que dejar de pecar. Ahora Jesús predica el evangelio. Mateo 4:17, por favor.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús los manda y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí ya cambió un poquito el mensaje. Jesús está diciendo, arrepiéntanse. Juan tenía que hablar y tenía que decir, tienen que hacer obras y tienen que ir al bautismo para arrepentimiento. Y ahora lo que dice nuestro Señor, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí, el reino se ha instalado. Jesús primero pone en énfasis el arrepentimiento. Ahora la salvación la vamos a encontrar en el reino de Dios. Por eso dice, arrepiéntanse y vengan a mí, dice, ahora vengan a mí. Si ustedes se arrepienten y vienen a mí, yo los perdonaré. Entonces dice Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos. Ahora no tienes que ir al bautismo para ser perdonado. ¿Por qué? Porque termina el verso diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora lo que está diciendo Jesús dice, vengan a mí, Él es el reino de los cielos y ya llegó el Rey. Para el perdón de pecados no necesitan bautismo, solamente necesitan de mí. Ahora nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que ir a Jesús, porque ahora la salvación es por la fe, no es por hacer cosas. Es importante el bautismo, sí es importante el bautismo, pero primero tenemos que ir a Jesús. El bautismo ahora ya pasa a otro término. El bautismo es una representación que tú has decidido seguir a Jesús. Pero ahora la importancia aquí para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados, necesitamos ir al que murió por nosotros, porque esto se llama fe. Ahora la gracia es por fe, ya no es por obras. Las obras se quedaron atrás. Jesús estaba cuando llega Jesús y los evangelios habla que Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir las obras que los judíos no pudieron llevar. Pero cuando llega Jesús ahora dice, ya las obras se quedaron atrás. Ahora tienen que creer en mí y yo les daré la salvación y les perdonaré sus pecados y les voy a dar la vida eterna. Después que Cristo predica el arrepentimiento, su pueblo no recibió el mensaje y lo crucifican. Y ahora pasa la predicación a Pedro y Pedro ahora empieza a predicar el arrepentimiento. ¿Qué predicaba Pedro? Predicaba el arrepentimiento, pero ahora predicaba el arrepentimiento a su mismo pueblo, a judíos. Vamos a buscar Hechos 2:38, por favor. Y aquí ahora Pedro le da otro enfoque al arrepentimiento. Ahora les anuncia el arrepentimiento, que a los judíos tienen que cambiar su manera de pensar, porque Él les habla del sacrificio de Cristo. Vamos a ver lo que dice. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que predicó Pedro fue algo muy diferente que Juan y el Señor Jesucristo. Juan no les anunció que iban a recibir un don del Espíritu Santo. Aquí Pedro dice, ustedes van a recibir un regalo por parte de Dios, así que arrepiéntense y bautícense y recibirán un regalo de Dios, que es el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y el Espíritu Santo es el que va a empezar a darte un cambio de mente, una nueva mentalidad sobre el pecado. Juan anunciaba la venida del Mesías, Pedro anuncia la muerte del Mesías a los judíos. Pedro predica el arrepentimiento por haber matado al Mesías. Vamos a ver Hechos, vamos a regresarnos, Hechos 2:22. Ahora Pedro predica el arrepentimiento por haber matado a su Mesías, la promesa que había llegado y ellos no lo recibieron. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras,
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos inicuas y lo crucificastes. Aquí les está hablando Pedro que la promesa que venía del Viejo Testamento no lo recibieron y lo que hicieron con él fue llevarlo a la cruz. Vamos al 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense lo que provocó esta predicación. Dice 37, al oír esto se compungieron de corazón. Compungieron es sentir tristeza. Sintieron una tristeza por estarles predicando que ellos mataron al Mesías. Y ellos dijeron, no puede ser, matamos al Mesías. ¿Qué pecado tan grande hemos cometido? Pero al reconocer esto, al cambiar su mente, ellos dicen que se compungieron, sintieron una tristeza en su corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí la definición de arrepentimiento es que sintieron un dolor al escuchar que habían matado a su Mesías, pero también el significado es cambiar de mente, tenían que cambiar de mente y reconocer a su Señor. Ellos dieron un giro. La predicación de Esteban fue algo similar. Él también les predicó a los judíos. Vamos a ver Hechos 7:51, por favor. Aquí Esteban da un mensaje a Israel y les predica desde Abraham hasta José y cómo ellos, sus padres, cómo a José lo quisieron matar. Pero aquí les dice que desde aquel tiempo todos los que han predicado el evangelio o que predicaban de la venida del Mesías habían sufrido persecución y muerte, como a José lo quisieron matar, y los profetas anunciaban del Mesías y mataban a los profetas, y aquí Esteban les da una enseñanza maravillosa. Y miren lo que dice Hechos 7:51, les dice a los judíos, o les dice a los fariseos, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistes siempre al Espíritu Santo, dice, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Los estaba excusando, pero aquí no sintieron arrepentimiento, porque la Biblia dice que ellos se llenaron de ira y mataron a Esteban. Ellos no cambiaron su forma, ellos no cambiaron su mente, ellos siguieron con su misma necesidad y aquí no hubo un arrepentimiento por parte de ellos. Ahora Pablo empieza a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Es la gente pagana, es la gente que no conocía a Dios, es la gente que no tiene sangre judía, o son los extranjeros, o sea que se refiere a nosotros, los gentiles. Y Pablo empieza a predicar el arrepentimiento a los gentiles. Y Pablo ya da un mensaje muy diferente, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora cada uno de nosotros no podemos hacer obras, eso no lo acepta Dios ya. Ahora lo que acepta es lo que tú has escuchado del mensaje y has creído en el mensaje. Ahora el mensaje es por fe, ya no es por hacer obras. Romanos 11:11, por favor.
Ahora Pablo empieza a predicarnos a nosotros. Dice Pablo: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Lo que pasó en Israel, ahora a nosotros se nos abre una puerta, se nos abre una esperanza, se nos abre el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Ahora Pablo empieza a predicar que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptar a Jesús. ¿Y cuál es ese evangelio? Y Pablo lo resumió. Por favor, vamos a 1 Corintios 15:1. Pablo lo resumió en lo que hizo Jesús en la cruz. 1 Corintios 15:1. ¿Ok? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, son salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí viene la fe. O sea, podemos hacer miles de cosas nosotros, podemos hacer obras y todo, pero si no hemos creído en el que nos salvó, aquel que murió por nosotros, dice que nuestra fe va a ser vana. O sea que hemos creído en vano. O sea que es necesario arrepentirnos y tener un cambio de mentalidad. Reconocer que Jesús es nuestra esperanza. Sigue diciendo el 3: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Esto recibió Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Entonces el mensaje de ahora es que tenemos que creer en el sacrificio de Jesús. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús fue crucificado, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y con esa convicción de cada uno de nosotros que ha creído en el evangelio, ahora recibes algo muy hermoso. Recibes el don del Espíritu Santo, el cual te va a acompañar en toda tu vida, y Él te va a estar redarguyendo, te va a estar diciendo qué es el pecado, y Él mismo te va a hacer que te alejes del pecado, porque nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Entonces lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a la palabra de Dios, presentarnos a Jesús, que Él murió por nosotros, y Él nos va a hacer convencer, nos va a convencer del pecado, y así va a haber una transformación. Solamente Dios puede hacer esto, nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios puede hacer un cambio en tu vida. Vamos a Hebreos 6:1. Vamos a ver lo que dice Pablo sobre las obras. Hebreos 6:1. Amén. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No desechando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo, que no sigamos el arrepentimiento de obras, sino la fe en Dios. Ahora a los gentiles se les es predicado el arrepentimiento por la fe, no por el dejar de pecar. Porque si nosotros nos afanamos el no pecar, van a ser obras muertas, porque ahora nuestra confianza va a estar en nosotros. Y nuestra confianza ahora debe de estar en el sacrificio de Cristo. Por eso ahora es por fe.
no es por obras. A veces cuando llega el evangelio a otras personas les insisten mucho y dicen, tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu pecado. Pero la persona ahora se afana en dejar de pecar, pero después va a tener una frustración porque él no puede hacer ese tipo de obras, porque Dios ya hizo todo completo. No, y Él hizo todo el plan para que nosotros no nos la complicáramos, para que no fuera difícil el secarnos a Él. Pablo les dice a los gentiles, tienen que cambiar de dirección, tienen que dar un giro. Ahora Pablo empieza y trae el mensaje a los gentiles, pero ahora Pablo da un giro a su prédica. Ahora anuncia el arrepentimiento hacia la idolatría. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:9, por favor. Aquí es donde Pablo empieza a enseñarnos que tenemos que dar un giro. Tenemos que dejar la idolatría. Ahorita vamos a explicar un poquito esta parte. Llega Pablo a Tesalónica y empieza a predicar. Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí habla de una conversión, habla de los ídolos a convertirnos al Dios verdadero. Ahora aquí la definición de arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Nosotros íbamos con tendencia hacia la idolatría, pero ahora viene Dios a enseñarnos el mensaje, que no necesitamos de ídolos, que necesitamos de un solo Dios que puede transformar a las personas. Y ahora ese mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo, ahora damos un giro y ahora vamos a caminar por fe hacia el Dios verdadero. Tesalónica era un país muy politeísta, tenía muchos dioses. Ellos confiaban en Zeus, Apolos, Atenas, Poseidón, Pan, Hércules y Hades, y los que no alcancé a investigar. Entonces, Pablo les dice a Tesalónica, ¿y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero? Aquellos dioses que tenían ellos tenían que darle culto a ellos, tenían que seguirle a ellos, tenían que hacerle sacrificio a ellos. Pero cuando se les presenta a Pablo y les anuncia del Dios vivo y verdadero, dice, el Dios que te presento ahora vino a servir al ser humano, porque no puede con su pecado. Ahora ese Dios vino a servirte a ti y te vino a dar la vida eterna. Ahora el sacrificio lo hizo Dios, el Dios verdadero. Tú tienes que servir y tienes que dar sacrificios y tienes que condenar a tus hijos y matarlos para ofrecerlo a esos dioses. Ellos hubo un arrepentimiento y cambiaron su forma de pensar. Vamos a Hechos 17:23, por favor. Aquí Pablo llega a Tesalónica y ve un templo, y al pasarse al templo, él ve mucha idolatría, ve muchos dioses, pero encuentra un lugar vacío. Y miren lo que dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoras, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Entonces aquí Pablo les empieza a decir que tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que dejar en las cosas vanas que no tienen poder y ahora regresarse al Dios, aquel Dios que murió en una cruz y tiene poder para transformar las vidas. Pablo dijo: pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los griegos y luego a los gentiles. Entonces, en ese pequeño libro
Hay un poder que no nos imaginamos. En el mensaje del Evangelio hay un poder, dice la Biblia, que es una palabra que penetra los corazones y desnuda todos los pensamientos de los hombres. Y lo que hace esa palabra viva y eficaz es convencer ese corazón de pecado, ese corazón duro, y transformarlo en un corazón de carne, en un corazón donde va a ver que su vida ha sido transformada por el poder de Dios, no por el poder de los hombres, porque este es poder de Dios para salvación. Cuando dice que Él les anunciaba a este Dios, vamos a seguir la lectura en el 29, por favor. Dice, siendo pues, está hablando de Jesucristo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora el mensaje es a los gentiles que se arrepientan de la idolatría, de que den un giro y que conozcan, que se den la oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios que transforma, al Dios que renueva los pensamientos. La idolatría, esto no es nuevo, hermanos. La idolatría no es nueva. Esto está desde un principio. Al poner tu confianza tú en otras cosas que no son Dios, cometemos idolatría. Cuando uno se rebela contra Dios, dice la Biblia que eso es idolatría. El pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, ellos estaban en un lugar lleno de idolatría. Entonces ellos salen, los saca Dios con mano fuerte y poderosa, con grandes señales y prodigios, se los llevan al desierto, ven esas maravillas que Dios hizo en el desierto y les pone los mandamientos, ¿verdad? Y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te inclinarás a ellos porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que castiga la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aún ellos, escuchando estas cosas, cayeron en idolatría. Cuando Moisés va por los mandamientos y estando allá con Dios, le dice Dios, baja porque tu pueblo ya se contaminó. Cuando ellos vieron que Moisés no bajaba, dijeron, necesitamos este Moisés que subió al monte Sinaí, ya tardó, y nosotros necesitamos un Dios en quien confiar. Dice la Biblia que ellos fundieron el oro e hicieron un becerro de oro. Hermanos, si el pueblo de Dios que vio los prodigios, que vio las maravillas de Dios, cómo fueron sacados de Israel, ¿a poco creen que nosotros no nos íbamos a escapar de la idolatría? De ninguna manera. Nosotros, sin conocer a Dios, era bien fácil perdernos. Pero ahora Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. La idolatría es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de depender de Dios. Y eso es la idolatría, poner nuestra confianza en algo que no es Dios. Y es algo muy gravísimo. Es algo que trae destrucción. Ya no les platico cómo está el mundo, porque ahora los mismos médicos se hacen ser dioses y se ponen en el lugar de Dios. Ahora adoran lo oculto, lo que no saben, adoran ahora. Ahora podemos ver en Estados Unidos las iglesias adorando el ocultismo.
El pecado es terrible, el pecado de la idolatría es terrible, hermanos. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, que el arrepentimiento significa dar un cambio de mente, dar una diferente, regresar a Dios. Es un cambio de mente, es un giro y tenemos que cambiar de los ídolos a Dios. Y aquí el arrepentimiento no significa dejar de pecar. Miren lo que dijo Juan, primera de Juan 1:10. Entonces muchas veces el mensaje está mal puesto, pues. Aquí no podemos, nosotros como seres humanos no podemos dejar de pecar hasta que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 1:10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre vamos a batallar con el pecado, siempre vamos a batallar. Pero ahora, si andamos en fe en el que murió por nosotros, Jesús nos limpiará del pecado. Sigue diciendo Juan en el verso 7, nos regresamos al 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quién es el que nos hace dejar de pecar? Pues es la sangre de Cristo en el sacrificio. Y esa es la fe de nosotros. Pablo decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que está en mí. Pablo quería hacer el bien, pero no podía, porque seguía fallando. Pero él tenía la suma confianza en Jesucristo. Él confiaba en Él, decía: porque cuando soy débil soy más fuerte, porque mi confianza no está en mí, mi confianza está en Dios. Y yo sé que Él puede quitarme esto que siento, puede transformar mi vida, puede transformar mi mente, darle un giro. Hace unos años ahora es un hermano. Saliendo de la casa se le compartió el evangelio a una señora que tenía un difunto. Cuando se le predica, se le anuncia que Dios podía hacer muchas cosas con ella, ella ignoró el mensaje, pero ahí estaba un varón. Cuando yo me quito de esa persona, este varón corriendo me alcanzó y me dice: yo quiero lo que Dios le estaba ofreciendo a esa mujer. Este varón llevaba 3 días drogado en la calle, sin comer. Pero él, al escuchar el mensaje, dijo: yo quiero de eso. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero que me restaure, que cambie mi forma de pensar. Y me dijo: ¿qué tengo que hacer? Cree en Jesucristo. Es la única forma. Cree en el Señor Jesucristo. Al tiempo se le empezó a llevar a la iglesia. Pero me acuerdo cuando él llegaba y decía: hermano, pero no puedo, sigo cayendo, me sigo drogando, hoy fumé. Y lo único era: pues ve a Jesús, pídele perdón. Ese varón aún se sigue congregando. Dios lo restauró, le provocó el arrepentimiento y hoy está aquí. Su vida cambió. Él me contaba que él se veía sin futuro, sin una pareja. Ahora está aquí con nosotros por creer nada más,
por el simplemente hecho de aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que Él murió, que fue sepultado y resucitó solamente para darte la salvación a ti, para perdonarte y darte la vida eterna. Vamos a 2 de Corintios 7:9, por favor, para ir cerrando la prédica. El Señor nos facilitó las cosas. Él lo ha hecho todo ya. No tenemos que hacer más nada. Dice 2 de Corintios 7:9. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que se arrepienta, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que tú, cuando recibes el mensaje de Dios en tu vida, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, hay algo muy hermoso y maravilloso, que el mismo Dios, cuando tú aceptas lo que Jesús hizo en la cruz, Él produce el arrepentimiento en ti. Nosotros no podemos hacerlo, pero lo que hace Dios es provocar el arrepentimiento, no un remordimiento, porque el remordimiento, esa es la muerte que está hablando Pablo. Muchas veces podemos hacer cosas y nos podemos supuestamente arrepentir, pero cuando pasa el tiempo volvemos a hacer las mismas cosas. Ese se llama remordimiento, y ese es lo que provoca al mundo, una muerte. Pero según Dios, provoca un arrepentimiento que causa tristeza en el corazón, el saber que un hombre justo, un hombre que no necesitaba morir en la cruz, tuvo que morir por mí. Un hombre justo, un hombre que estaba allá en el cielo, vino a buscar a un pecador como nosotros, un pecador que no merecíamos lo que Jesús hizo en la cruz. Pero su amor y su gran misericordia, hoy estamos aquí recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que ahora ya no nos lleva al infierno, ahora ha cambiado de dirección, ahora nos lleva al cielo. Ahora no conocer otra cosa sino solamente en Dios. Solamente necesitamos poner nuestra confianza en Él. A veces me preguntan y me dicen: ¿a poco así es de fácil? ¿A poco así, solamente así Dios me da la salvación? Sí, hermanos, tan fácil, pero también tan difícil. Fácil si has creído hoy en el mensaje que Dios te puso en tu corazón. Fácil si has creído en aquel que murió por ti, aquel que resucitó y un día te resucitará también a ti. Pero tan difícil el desechar hoy el mensaje. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Señor, hoy reconozco, Señor, que tú has venido a esta tierra, que hace 2000 años viniste a esta tierra, solamente pensando en mí, solamente pensando en mi salvación. Hoy te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Has muerto por mí.
Tú has hecho todo en esa cruz, Señor. Hoy reconozco que necesito poner mi confianza en ti para que tú puedas provocar en mí el arrepentimiento. En cada uno de los presentes, Señor, que ha recibido tu palabra, te pido por ellos, Señor, provócales ese arrepentimiento para la salvación, para la vida eterna. Reconocemos, Señor, que tenemos que poner nuestra confianza en ti, porque tú eres el Dios que salva, el Dios que da la vida eterna. Hoy agradezco lo que has hecho en la cruz. Agradezco porque no merecías morir por mí, pero tu amor y tu misericordia habla de ese Dios grande y maravilloso, de ese Dios que aún no importando mi condición de pecador, tú lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, te pido, Señor, por todos los presentes, por todos los que han escuchado tu palabra. Te pido por ellos, Señor, porque tú nos has mandado, porque es un mandato, Señor, que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Gracias te doy en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.